Noé no envió primero una paloma, envió un cuervo. Y esa decisión que muchos leen en la Biblia y pasan por alto es más profunda de lo que parece, porque el cuervo y la paloma no fueron solo dos aves, fueron dos mensajeros, dos señales, dos formas de entender lo que estaba pasando después del diluvio, y lo que Noé hizo con esos dos pájaros revela algo sobre la naturaleza humana que muchas personas nunca han notado. Porque esta historia no es solo sobre un arca, no es solo sobre animales, es sobre algo más, es sobre lo que buscamos. Cuando todo a nuestro alrededor parece haber sido destruido, y cuando este video termine, vas a entender por qué el cuervo fue el primero y la paloma fue la respuesta. Imagina ese momento. 40 días, 40 noches. Lluvia, solo lluvia. El cielo oscuro, el sonido del agua, golpeando constantemente sobre la madera del arca. Dentro, personas esperando, animales quietos. El mundo que conocían estaba desapareciendo bajo el agua. Y después de muchos días, la lluvia paró. Pero eso no significaba que todo había terminado. Afuera, el mundo era completamente diferente. No había campos, no había ciudades, no había caminos. Solo agua, agua hasta donde alcanzaba la vista. Y en algún momento el arca se detuvo. El movimiento constante del agua se volvió más suave. Y entonces llegó el silencio. Un silencio extraño, un silencio pesado, porque nadie sabía qué había afuera. El agua había bajado, había tierra en algún lugar. El mundo todavía existía. No tenía una decisión que tomar. Podía abrir la puerta, podía salir, pero hacer eso, sin saber lo que había afuera, podía ser un error. Así que hizo algo diferente. Abrió una ventana y soltó un pájaro, pero no fue una paloma. Fue un cuervo. El cuervo salió del arca, extendió sus alas y voló sobre un mundo que ya no era el mismo. Abajo, el agua todavía cubría todo. Los restos de lo que existía flotaban sobre la superficie. Árboles arrancados, madera, ruinas. El cuervo voló sobre todo eso. Y aquí hay un detalle que muchos pasan por alto. La Biblia dice que el cuervo iba y venía, volaba, se alejaba y volvía, pero nunca regresó al arca para quedarse. ¿Por qué? Porque el cuervo podía sobrevivir en ese mundo. El cuervo es un ave fuerte. Puede posarse sobre restos. Puede encontrar alimento donde otras aves no pueden. Puede vivir en medio de la desolación. En un mundo destruido, el cuervo encontró su lugar. No necesitaba volver, y tal vez por eso Noé no obtuvo la respuesta que estaba buscando, porque el cuervo podía sobrevivir aunque el mundo todavía estuviera en ruinas. Pero Noé necesitaba saber algo más. Necesitaba saber si la vida había vuelto. Y para eso necesitaba otro mensajero. Antes de continuar, si esta historia está cambiando la forma en que ves la Biblia, suscríbete al canal. Aquí exploramos historias que muchas personas leen, pero casi nadie se detiene a entender. Activa la campanita para no perder los próximos videos. Entonces Noé soltó otra ave,
Una paloma. La paloma es diferente. No puede vivir sobre restos. No puede sobrevivir en un mundo destruido. La paloma necesita algo muy específico. Tierra firme, árboles, vida. La paloma salió del arca y voló sobre el mundo que había quedado después del diluvio. Buscó, voló más lejos, descendió, pero no encontró ningún lugar donde posarse. Todo estaba cubierto por el agua. Así que regresó. Y cuando Noé vio que la paloma volvía, entendió algo. Todavía no. El mundo aún no estaba listo. Así que esperó 7 días, 7 días más, dentro del arca. 7 días, mirando el horizonte. Y entonces la envió otra vez. La paloma voló, el tiempo pasaba. Dentro del arca, todos esperaban, minuto tras minuto. El sol comenzaba a bajar, y por un momento parecía que la paloma no volvería. Pero entonces, alguien la vio en el cielo. Volvía, pero no volvía con las alas vacías. En su pico traía algo, una pequeña rama, una rama de olivo. Y con esa pequeña rama, todo cambió. Porque esa rama no era solo una rama, era una señal. Significaba que en algún lugar del mundo un árbol había sobrevivido. Significaba que el agua había bajado lo suficiente para que la vida volviera a crecer. Era la prueba de que el juicio había terminado y que Dios todavía tenía un futuro para el mundo. Pero aún así, Noé esperó 7 días más y envió a la paloma. Por tercera vez, esta vez, la paloma no regresó. Y en ese momento, Noé entendió. Era el momento de salir. El mundo estaba listo para comenzar otra vez. Pero aquí está lo más interesante de toda esta historia. El cuervo y la paloma no fueron solo 2 aves. Representan 2 formas de vivir. El cuervo puede vivir entre ruinas. Puede adaptarse a un mundo sin vida. Puede sobrevivir en medio de la desolación. Pero la paloma, no. La paloma busca vida, busca tierra firme, busca el lugar donde algo nuevo está creciendo. Y tal vez esa es la pregunta que esta historia nos deja. En momentos difíciles de la vida, cuando todo parece un diluvio, cuando sentimos que todo lo que conocíamos se ha perdido, ¿qué tipo de persona somos? Nos acostumbramos a las ruinas, nos adaptamos a un mundo donde ya no hay esperanza, o seguimos buscando la señal de que Dios está haciendo algo nuevo, porque después del diluvio, después del silencio, después del dolor, siempre puede aparecer una rama de olivo, una pequeña señal de que la vida puede comenzar de nuevo. Ahora quiero saber algo. En este momento de tu vida, ¿eres más cuervo o más paloma? Escríbelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo pensar, compártelo con alguien que necesita recordar que después de la tormenta siempre puede aparecer una rama de olivo.